Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en Roma soy yo, la novela de Santiago Posteguillo. Hola, ¿qué tal? La idea es explorar los años de formación de Cayo Julio César, pero no el César que todos conocemos, el general. No, Vamos a ir al joven, al hombre que se está forjando en esa Roma de principios del siglo I a.C., que era un lugar fascinante y muy violento. es que es un viaje a los cimientos del mito, y es imposible entender a César sin entender esa Roma, Claro. porque no era un sitio tranquilo, era, una república a punto de estallar. Estaba totalmente fracturada entre dos facciones políticas irreconciliables. Los optimates y los populares, que suena a una simple rivalidad, pero por lo que se lee era mucho más. Muchísimo más. No era un debate, era una guerra civil a fuego lento. Por un lado, los optimates, la aristocracia de siempre, los que se llamaban a sí mismos los mejores. Claro, para mantener sus privilegios, exacto. Y por otro los populares, que buscaban el apoyo del pueblo con reformas, tierras, derechos, pan. Pero, ¿esto no era un debate civilizado? Para nada. Ya había corrido la sangre. Décadas antes, a los hermanos Graco, que eran reformistas, los habían matado a palos sicarios del Senado. En esa caldera de odio y polarización nace César. Vale, pues entremos ahí. César no surge de la nada. El libro se centra muchísimo en dos figuras clave en sus inicios, su madre, Aurelia, y su tío, Cayo Mario. Sí, Empecemos por Aurelia. El libro arranca con una escena con ella que potentísima. es la escena fundacional. Aurelia tiene al bebé César en brazos y, en lugar de cantarle una nana, le susurra su linaje. Le cuenta de dónde viene, le recuerda que es de la gens Julia, que desciende nada menos que de la diosa Venus y del dios Marte. Ella es su primera gran mentora. O sea que desde la cuna ya le están diciendo, no eres como los demás. Tienes sangre de dioses. Tienes un destino exacto. Es una carga psicológica brutal. Me pregunto qué hace eso en la cabeza de un niño. ¿Te da una seguridad increíble o te aplasta? Yo creo que las dos cosas. Le da una confianza en sí mismo casi sobrehumana, una convicción de que está destinado a algo grande. La frase que Posteguillo pone en boca de Aurelia es demoledora. Solo tú eres especial, solo tú. Roma eres tú. Imagínate. Pero claro, eso también le obliga a no conformarse jamás. Cualquier logro se le va a quedar pequeño. Y Aurelia no es solo mitología. No, Es una dómina, una matrona romana de carácter muy inteligente. Le enseña a pensar por sí mismo. Le da el destino, sí, pero también las herramientas. vale. Y si Aurelia es el pilar político y militar es su tío, Cayo Mario. Un personaje que es, vamos, una fuerza de la naturaleza. Un gigante. Héroe de guerra, salvador de Roma, 7 veces cónsul y líder de los populares. Un gigante militar, sin duda. Pero, y esto es clave para la lección que le da a César, un político nefasto. Ah, Él mismo lo reconoce. Su genio era la batalla, no el foro. Y hay una escena genial donde Mario ve al joven César en una pelea callejera y decide darle una lección de verdad. no sobre pelear. No, sobre cómo ganar una guerra. Le cuenta la batalla de Aqua Sextiae. Contra los teutones. Y aquí esto se pone muy interesante, porque no es solo contar una batalla. Para nada. Es una clase magistral de psicología pura y dura. Mario le explica que sus legionarios estaban paralizados de miedo. Claro, Los teutones eran vistos como gigantes, como bestias invencibles. Un general orgulloso habría ordenado cargar, y habría sido una masacre. ¿y qué hace Mario? Lo contrario. Espera, acampa sus tropas a la vista del enemigo durante días. Para que se acostumbren. Exacto. Les quita el aura mítica, destruye su principal arma, el miedo. Luego organiza pequeñas escaramuzas, choques controlados, donde los romanos, más disciplinados, siempre ganan. Y así les demuestra a sus hombres que esos gigantes también sangran. Exacto. Y esa es la primera gran lección para César. La guerra se gana con la mente, no solo con la espada. El verdadero campo de batalla es la psicología de tus soldados y de tu enemigo. Hay una frase de Mario que es brutal. Me tragué mi orgullo, esperé la ocasión adecuada y conseguí la victoria final, que es la única victoria que cuenta, la última. Es una lección sobre estrategia, paciencia y control. Pero Mario también le da una lección política. Desde su propia frustración, entiendo. Desde su fracaso.
Le advierte sobre los políticos que usan las crisis, guerras, pestes, para su propio beneficio. Le dice, primero se resuelve la crisis, luego ya habrá tiempo para la política. Una visión muy de militar. Muy pragmática. César aprenderá esa parte, pero a diferencia del tío, él sí sabrá ser un animal político. Absorbe lo bueno de Mario y descarta lo que le falló. Vale, tenemos a una madre que le da un destino y a un tío que le da la estrategia. Pero toda historia de un héroe necesita un villano. Y aquí es Lucio Cornelio Sila. Y la toma el poder como dictador, desata un baño de sangre. Es que es difícil imaginar el nivel de pavor en la ciudad. No era una guerra lejana, era tu vecino el que podía aparecer en una lista. Las famosas proscripciones, listas de enemigos públicos en el foro. Cualquiera podía matarlos y cobrar una recompensa. Exactamente. Sila es la encarnación del terror. El libro describe cómo manda profanar la tumba de Mario, desenterrar sus huesos y tirarlos al río. Y exhibe la cabeza del hijo de Mario en una pica. Ese es el hombre al que un joven César de 18 años va a desafiar. El momento clave llega cuando Sila se fija en él. César está casado con Cornelia, que es la hija de Sina, otro gran líder popular y enemigo de Sila. Y Sila le da una orden muy simple. Divórciate. Abandona a la hija de mi enemigo y cásate con una de las nuestras. Una prueba de lealtad, vamos. Con una pistola en la cabeza. Y todo el mundo obedece a Sila. El joven Pompeyo, sin ir más lejos, repudia a su mujer para casarse con la hijastra de Sila sin dudar. Pero César, que es un chaval de 18 años y encima sacerdote de Júpiter, un cargo con mucho prestigio, pero cero poder real, Un cargo lleno de restricciones absurdas. dice que no. Es un acto de una osadía que roza el suicidio. Negarse era firmar su sentencia de muerte. Y la respuesta de Sila es inmediata, claro. Fulminante. Le quita el sacerdocio, le confisca todos sus bienes, la dote de su esposa y lo añade a la lista de proscritos. Lo condena a muerte. Y tiene que huir. Esa misma noche empieza una vida de fugitivo, escondiéndose en pantanos, sobornando cazarrecompensas, cayendo enfermo. Esa decisión casi le cuesta la vida, pero es la que lo define para siempre. Años después, sobrevive. Y con Sila ya muerto, vuelve a Roma. Pero no vuelve de forma discreta. No, para nada. Vuelve buscando un escenario, un gran golpe de efecto. Y lo encuentra. Y lo encuentra. Acepta representar a unos macedonios en un juicio por corrupción contra Cneo Cornelio Dolabela, un caso que nadie, absolutamente nadie, en Roma quería tocar. Claro, porque Dolabela no era un cualquiera. Era un pez gordo del régimen de Sila, un excónsul, un optimate riquísimo y con una red de influencias brutal. Exacto. Acusarle a él era como acusar a todo el sistema que Sila había dejado. Y los cargos eran gravísimos. El texto los detalla muy bien en 3 categorías. La primera, corruptio. Extorsión, impuestos falsos. El más claro. Cobró un impuesto para reparar la vía Ignatia, la arteria de Macedonia. Se quedó el dinero y la vía siguió hecha un desastre. Luego, sacrilegium. Eso suena aún peor. El expolio de templos. Saqueó el tesoro del templo de Afrodita en Tesalónica. Y por último, lo más terrible, violatio. La violación de Mirtale, una joven noble, delante de su prometido. Unos crímenes atroces. Así que tenemos a César, un abogado casi novato, contra uno de los hombres más poderosos de Roma, defendido por los mejores oradores de la ciudad. Incluido su propio tío, Aurelio Cota. Un David contra Goliat, totalmente. Y con el juicio amañado. Desde el principio. Lo fascinante que narra la novela es la demolición humana que hace la defensa. No intentan refutar las pruebas, se dedican a destruir a los testigos. Una estrategia de tierra quemada. Totalmente. Al ingeniero que testifica sobre la carretera lo acusan de ser un testigo comprado. Al sacerdote anciano del templo, Orestes, lo humillan públicamente. Saben que está medio sordo. Y se aprovechan de eso para ridiculizarlo, para hacerlo pasar por un viejo senil. Y lo más cruel de todo, a la víctima, a Mírtale, la acusan de ser una prostituta que provocó a Dolabela. Es un cinismo increíble. Y César se da cuenta de algo durante el juicio. La defensa sabe exactamente qué preguntar. Saben dónde golpear. Conocen las debilidades de cada testigo. Y se da cuenta, hay un traidor en su propio equipo. Y eso lo que destapa es la verdadera naturaleza de la justicia romana, de la élite. No importaba la verdad. No. Importaba el poder, la retórica, la capacidad de aniquilar la reputación del otro. La verdad era irrelevante. Y el jurado, claro, compuesto por senadores, amigos y deudores de Dolabela, lo declara inocente. Por unanimidad. Por unanimidad.
Una derrota total, entonces. Todo ese riesgo para nada. Legalmente sí, un fracaso absoluto. Pero aquí es donde se ve que César juega otra cosa. Ah, Políticamente fue una victoria arrolladora. Durante días, el pueblo de Roma ha llenado la basílica. Han visto a un joven casi solo enfrentarse a la corrupción de la élite. defendiendo a los débiles. Exacto. César pierde el veredicto, pero gana algo mucho más valioso, el favor del pueblo. Se convierte en una celebridad, en un héroe popular. Su nombre está en boca de todos. O sea que la derrota en el tribunal se convierte en la primera gran victoria en la arena pública, el inicio de su carrera. Precisamente. La novela, de hecho, cierra este arco de una forma muy potente. Los propios macedonios, al ver que la justicia romana les ha fallado, se toman la justicia por su mano y asesinan a Dolabela en el puerto. Pero para César, el objetivo ya estaba cumplido. Ya estaba hecho. Esto nos lleva a una reflexión muy interesante que el propio Posteguillo apunta. Lo normal para un joven aristócrata que quería empezar en política era acoger casos fáciles. Claro, casos que sabes que vas a ganar para conseguir fama rápida. Esa era la ruta fácil. Pero César no hace eso. Elige, a propósito, un caso imposible. Un caso diseñado para perder. No se alía con un poderoso contra un débil. Hace justo lo contrario. Se alinea con las víctimas contra un sistema corrupto que sabe que no puede vencer. No fue la opción fácil, fue la que, de cara a la galería, era la justa. Y ahí está la genialidad de su primer movimiento en Roma. Exacto. Y la pregunta que queda flotando es, ¿hasta qué punto ese primer combate, esa derrota victoriosa, no fue en realidad el acto más fríamente calculado de toda su carrera? El primer paso, el movimiento que puso la primera piedra en ese larguísimo camino que al final lo llevaría a ser el dueño absoluto de Roma.